Hola duelistas, hoy les traigo la baraja de Arachas Reina. Aquí pueden ver las cartas que utilizaremos en el duelo. La estrategia que utilizaremos se basará en las siguientes cartas. Ruin, la cual fortalecerá a nuestros insectos y malditos. Lamentablemente solo en uno. Por eso, tendremos que utilizar la carta de señuelo, la cual nos ayudará mucho en nuestra meta. Recuerden estar atentos a quien te enfrentas, en este caso fue a Han Calveit, por lo que deberemos ajustar nuestra estrategia a las suyas. Como podemos ver, ya tenemos a Ruin. Ahora solo hay que sacar a señuelo, intercambiando las más improbables como archigrifo, ya que la baraja de mi oponente no suele usar cartas de peligro. Con la carta operador les recomiendo siempre usarla en una carta insecto para que también se fortalezca en uno. Pero no se les olvide siempre pensar cuál será la mejor para duplicar. Aquí sí que tuve mis dudas. Podemos ver que su estrategia es potenciarse y atacar, pero piensen cuál les conviene que reviva. Brujo de la víbora no conviene, porque podrá destruir a nuestro Arachas descomunal en cualquier momento. Aquí nos retiramos, nos lleva una ventaja de 22 puntos, pero nosotros la llevamos en una carta. Aunque se veía mal, por fin sacamos nuestro señuelo. Pero no se apresuren, aún no sabemos si su intención es pasar o seguir jugando, así que cuidado. Bien, es hora de poner en marcha nuestra estrategia. Puedes ver esas manos. Hay que tener cuidado de qué cartas ponemos primero. Este es solo una partida, pero las variantes son muchas. Podemos ver que le dio miedo que juguemos otra vez la carta operador, pero se equivocó, ya que nuestra baraja no puede resucitar cartas de plata y la carta operador solo se juega una vez. Aquí el resultado de consumir la carta. Novicio de Vicóbaro en vez de Brujo de la Víbora. Pudo destruir en ese turno nuestra carta de Arachas, pero no pudo. Aunque no estoy seguro en ese momento, puedo predecir que no nos atacará y se concentrará más en potenciarse todo lo que pueda para ganarnos. Por lo cual, empezar a consumir. Puede esperar. Primero hay que tener cartas para consumir de bajo puntos, para evitar sobrecargar a nuestra única carta que consumirá cada 2 turnos. Para este momento ya le hemos alcanzado con una sola carta gracias a nuestra estrategia. Hay que tener cuidado donde colocamos nuestras cartas, ya que podemos llenar el tablero y eso sería un grave error. Ahora, muy importante, nuestra Arachas Reina cuenta con una habilidad muy poderosa, la de ser inmune. Esta dice, no puede servir de objetivo, lo que significa que la única manera de destruirla es con conflagración, la cual sería la última carta que él tendría, pues su objetivo también es potenciarse.
No se confíen en este caso gane. Porque aparentemente este era un novato con sus cartas o no estaba muy concentrado ese día. Pudimos ver cómo se llenaron las filas y ya no aparecían más cría de arachas, ahora veremos otro ejemplo. Ahora nos enfrentaremos a Aragón cuya estrategia está enfocada en peligros. Pero no se confíen, puede ser que sea una trampa y en realidad no juegue peligros. En este otro ejemplo podemos notar que no nos han salido nuestras cartas. Pero no se desesperen ya que como dice nuestro amigo Yorbet, la inteligencia te hará ganar, no la valentía. Nuevamente nuestra carta, Regis Superior, nos proporciona información sobre la estrategia de nuestro enemigo, que en este caso será provocarnos peligros a diestra y siniestra. Claro si logra hacerlo. Aquí dude un poco sobre cuál tirar. Lo mejor en mi caso será quitar a Regis del peligro para no seguir perdiendo puntos. Como se puede observar nos ha jugado otro peligro, así que lo mejor será pasar puesto que tenemos superioridad en cartas. Ahora podemos ver que mi oponente no tiene pensado pasar puesto que lleva una carta de desventaja. Así que lo que tratará de hacer es llegar a un punto en el que él pase y nosotros tengamos que tirar una carta para superarlo y no perder. A lo cual no lo dejaremos. Nos ha atacado con Cíclope por lo cual puede que tenga otro. Y aunque no lo tuviera puede que esté esperando para restaurar una de nuestras cartas. Por lo cual jugué a mi reina la cual es inmune. Podemos ver que mi teoría fue cierta. Gran error la de él puesto que ha perdido 11 puntos. Y recuerden siempre poner atención a las cartas que juegan tanto como a las de sus oponentes. En este otro caso hemos visto que mi oponente decidió abandonar puesto que no ideó una estrategia desde el principio, cediéndome así la victoria. Ahora veremos ventajas y desventajas de la baraja Arachas Reina clase consumidora a potenciar. Aquí podemos ver la baraja completa, notamos que solo tiene 3 cartas especiales. Lo demás son nuestras criaturas por lo cual empezaré con las ventajas. Tiene la ventaja de que si se logra jugar la estrategia la victoria es casi segura. Otra de sus ventajas es su reina ya que, si la juegan en el momento exacto, podrán evitar ser objetivo de cualquier carta. Claro menos conflagración. Otra ventaja es la confianza de tus enemigos ya que, piensan que solo con destruir a tu Arachas descomunal y restaurar tus cartas es suficiente. Por lo cual cambiarán su estrategia a estarte atacando una y otra vez, pero al final habrán gastado todas sus cartas en vano. Claro en alguien inexperto con esta baraja puede ser fatal. Ahora pasemos a sus principales desventajas. La baraja cuenta con 39 cartas, por lo cual sacarlas ruin y señuelo al mismo tiempo es difícil. Otra desventaja es que si nos descuidamos podemos llenar el tablero de cría de arachas lo cual será caótico. Otra desventaja son las cartas con efecto restaurador y la carta conflagración, ya que nos dañarían enormemente. Ahora no me queda más que despedirme. Comenta qué te parece la baraja si es que la has probado. Seguiré haciendo esta serie de vídeos sobre estrategias de Gwent. Si tú tienes una que no sea muy usada por la comunidad, compártela conmigo y así podré hacerle video.